me da pena decirlo, pero lo quisieron asaltar y le metieron un tiro y lo tiraron a un barranco. Porque esa es otra posibilidad. Pues es que hubo cosas que pasaron. Jacobo platicaba que tenía seres que le ayudaban y él como que platicaba con ellos, o sea, se les acercaba y él decía que ellos le ayudaban mucho a él, pero al final que él ya no quería mucho el contacto con ellos y ellos lo desintegraron aquí y lo tienen en otro lugar y que él no puede salir. O sea, lo tienen como atrapado, encadenado, me dijeron, está encadenado. No lo busques. Esa es la información que yo tengo. Conocí chamanes extraordinarios a lo largo y ancho de México. Visité a don Panchito y con la ayuda de doña Sara, su alumna, me entrevisté con los más grandes sabios mayas como Rachpech, quien hablaba y podía curar a sus enfermos con la ayuda del fuego. Mis experiencias acabaron por convencerme de la existencia generalizada de un conocimiento secreto pero vivo en México que cada día me asombraba más. Empecé a escribir mis experiencias y logré terminar volúmenes que con el título, Los chamanes de México, testimoniaban mis vivencias. Algo dentro de mí me impulsaba con una fuerza desconocida y empecé a pensar que el fracaso de conciliar a Cuauhtémoc y Quetzalcóatl durante mi convivencia con Panchita empezaba a transformarse en éxito. Mi trabajo en el laboratorio de investigaciones estaba motivado por el deseo de entender a la conciencia y se basaba en una serie de postulaciones teóricas acerca de la creación de la experiencia. Sin embargo, mis experiencias con los chamanes me empezaron a situar en una consideración más monista. Si don Lucio era capaz de hablar con las nubes y convencer al rayo de no caer en las milpas, si don Rachpech platicaba con el fuego y don Panchito conversaba con él. Sin embargo, no podía aceptar que no existiera algo fuera de la latis. En mí mismo sentía la presencia del observador, capaz de atestiguar todas mis ideas, emociones y pensamientos como si su existencia fuera independiente y trascendente. El observador existía y era capaz de observar a la latis misma desde fuera como si fuese una criatura independiente de ella. En mis momentos de mayor lucidez, pensaba acerca de todo lo anterior e intentaba aclarar mis ideas. Muy en el fondo todavía deseaba encontrar a alguien capaz de ayudarme a resolver mis dudas. Una tarde, recibí una invitación para asistir a una reunión extraordinaria. En ella Carlos Castaneda presentaría el contenido de su nuevo libro, El fuego interno. Había seguido la obra de Castaneda con el máximo interés. Sus descripciones acerca de don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora, me maravillaban. De hecho, había intentado buscar a don Juan pero sin éxito y tiempo después de esa sesión con Castaneda, había incluso recorrido el territorio yaqui buscando chamanes y a los descendientes de la familia Matus. Cerca de Bicam había conocido a doña María Matus, quien me asombró por su poder y sabiduría. En el registro civil del territorio yaqui busqué el acta de nacimiento de don Juan Matus. Mientras lo hacía ayudado por el juez de paz del lugar, una mujer indígena había llegado para registrar a su hijo. Asombrado, oí que el niño se llamaba precisamente Juan Matus. Aquello era una broma suprema de Dios. Le pedí a la madre que me permitiera figurar como testigo en el acta y al ver los ojos del niño sentí una premonición. No fui capaz de encontrar el acta de nacimiento de don Juan pero conocí a otra chamana quien me lo describió. Lo había tratado durante años y eso me convenció que su existencia era real y no un producto de la fantasía de Castaneda. A la reunión asistían una treintena de personas. Todas esperábamos con expectación la llegada de Castañeda tratando de adivinar cuál sería su apariencia. De pronto, apareció un señor delgado, moreno y vestido impecablemente que irradiaba una energía chispeante. Sus movimientos eran fluidos, inteligentes y totalmente naturales.
A los 5 minutos de oírlo, me cautivó por su energía y presencia. Comenzó a hablar acerca de 2 tipos de energía, una interna y la otra externa. La interna estaba formada por bandas de emanaciones que cuando se alineaban con la externa, también formada por bandas, producían la percepción. Mi sorpresa fue mayúscula. Estaba escuchando mis propios pensamientos pero expresados con una terminología diferente. Castañeda siguió explicando que la alineación se modula a partir de un mecanismo de enfoque que don Juan denominaba punto de encaje. Según él, el punto de encaje puede variar su posición y con ella alinear diferentes bandas de emanaciones. Cada posición produce un distinto mundo perceptual, una diferente realidad. Había una mujer dentro de este grupo que tenía un hijo y era mamá soltera. Y entonces Castañeda le ponía de condición que dejara a su hijo, que si quería pertenecer al grupo tenía que dejar al hijo. Entonces como que mi papá se empezó a dar cuenta de eso y estaba totalmente en contra de Castañeda. Debía situarse fuera de la interacción pero con capacidad de ejercer control sobre ella. Había una diferencia entre el factor de direccionalidad postulado por mi teoría y el punto de encaje. El primero es un modulador de la localización de la presencia consciente yoica dentro del patrón de interferencia en el interior de la látiz. Sus cambios de posición permiten al observador aparecer dentro o fuera del cuerpo. Su postulación se derivaba de la capacidad chamánica de viajar fuera del cuerpo y hacer localizar la conciencia en diferentes lugares a voluntad. Pachita hacía eso cotidianamente, lo mismo que don Lucio y don Panchito. En cambio, el punto de encaje del que hablaba Castañeda parecía corresponder al cerebro en sí, el que alterando su actividad afectaba al campo neuronal y por lo tanto al patrón de interferencia resultante de su interacción con la látiz. Las posiciones del punto de encaje parecían corresponder y hacer referencia a los diferentes niveles que podían asumir la actividad cerebral y por lo tanto la conciencia de las diferentes realidades. La consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente la que defendía Castañeda. Para mí no era más que una simplificación o una metáfora. Carlos Castañeda abrió un espacio para preguntas y yo alcé la mano. Le cuestioné acerca del observador y él se rió. Me dijo que aquello era solo un fragmento de la personalidad. Sentí que me había malinterpretado. Volví a insistir, pero él lo tomó a broma. Salí de la reunión con una sensación simultánea de frustración y de gran regocijo. Castañeda había dicho que el objetivo de las enseñanzas de don Juan era mover el punto de encaje de su posición fija para lograr tener acceso a otras realidades. Después, el logro del enfoque simultáneo del punto de encaje en todas sus posibles posiciones hacía que quien lo lograra desapareciera de este mundo con la conciencia intacta, alcanzando así la libertad total. Esa activación era el fuego interno y a eso se debía el título de su libro. Don Juan ya había logrado ese portento y ahora era libre en la inmensidad del otro mundo. Cuando regresé a mi casa aquella noche, comencé a sospechar que las ideas que yo suponía mías, en realidad me habían sido dadas por don Juan desde el otro mundo. Pensé que mi campo neuronal había logrado interactuar con don Juan en alguna zona de la látiz. En mi teoría también existe un modulador de la interacción entre el campo neuronal y la látiz, pero yo lo bauticé con el nombre factor de direccionalidad y lo postulé comandado por el procesador central, que no es más que el factor independiente con el atributo propio de conciencia. El observador era el procesador central y sin embargo, más tarde me fue claro que en realidad, el conocimiento del cual hablábamos tenía su origen en el Oriente. Recordé que la chamana amiga de don Juan me había dicho que éste había viajado mucho y en una ocasión vivió en Marruecos. En la técnica budista de Vipassana, se practicaba la observación de los contenidos de la experiencia. El desarrollo personal implica, de acuerdo con esta técnica, la capacidad de expender la observación a cada vez mayor cantidad de experiencias hasta ser capaz de observarlas todas en forma simultánea. Cuando esto se lograba, se obtenía la liberación porque ya no existían identificaciones restringidas. Escribí un libro que titulé Meditación autoalusiva, explicando esta técnica y sus bases teóricas. En el laboratorio investigaba la relación entre la actividad cerebral y la expansión de la capacidad de observación simultánea.
Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad de inclusión. Varios días más tarde, asistí a otra reunión, esta vez más íntima, en la que pude conversar con Castañeda sin interrupciones. Le volví a insistir acerca del observador y esta vez no se burló de mí. Me habló del intento y me dijo que era el comando por detrás de las diferentes posiciones del punto de encaje. El intento, según don Juan, es la fuerza que mantiene al universo y la que sostiene nuestra percepción. Comprendí que Pachita había gozado de un contacto directo con el intento y que sus hazañas y milagros provenían de allí. Además, me di cuenta que mi entendimiento de la realidad oscilaba entre una comprensión puramente analítica en la cual explicaba los acontecimientos como asociados con un cambio de cuerpo energético, y una visión idealista que afirmaba que no todo era explicable y en la cual un poder supremo guiaba, llámesele observador, intento o Dios. Intuí que esa conversación era una nueva pieza del rompecabezas para entender la unidad y la individualidad. La existencia del intento la experimentaba en ocasiones como una fuerza que me alumbraba desde dentro, otorgándole sentido directo a todo. Don Panchito me había dicho que percibía en mí un espíritu místico proveniente de otras edades viviendo en un cuerpo que en esta ocasión había decidido convertirse en científico. Aquello, según su opinión, era un grave error. Sentía que don Panchito tenía razón, pero no podía sustraerme a mi entrenamiento y además, los resultados de este me ayudaban a entender y entender, me era vital. Ya me había sucedido antes que intuiciones magníficas se derrumbaban cuando las sometía a juicios de entendimiento. Los peores eran resultado de consideraciones psicologistas a las que continuamente recurría. De pronto, ante don Panchito u otro chamán, mi mente racional me decía que esas personas solo significaban una búsqueda patológica de una figura paterna. En ese momento, dejaba de entender el conocimiento que se me brindaba y comenzaba a ver al chamán con ojos de indignación. No comprendía que aquello era una trampa de mi ego. Pero también había aprendido a observar mis juicios y eso me rescataba del abismo de incredulidad al que estaba a punto de penetrar. Un amigo de Castañeda, Carlos Ortiz, organizó un congreso acerca de las fronteras de la ciencia en Costa Rica y me invitó a presentar una ponencia. Acepté de inmediato. Siempre había querido conocer el país de Llanel y esa era mi oportunidad. Entonces, cuando yo pude establecer contacto con Castañeda y me pidió que invitara a gentes que le podrían interesar, conocerlos personalmente, fue cuando ya invité a Jacobo y se estableció una relación magnífica porque Jacobo tenía una posibilidad de hablar con él en términos tan profundos del conocimiento que el mismo Castañeda se sorprendía, ¿no? Lo aplaudía y le iba diciendo: a ver, ¿y qué piensas de esto respecto al camino? Y decía: bravo, bravo, Jacobo. Era sorprendente que ver a Castañeda fascinado con Jacobo, dando su interpretación de los libros. Incluso Jacobo se atrevió a regañar a Castañeda en un momento dado y Castañeda estuvo totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fue un error ahí. Bueno, entre algunos de esos encuentros que teníamos varias veces al año con Carlos Castañeda, nos invitó a que fuésemos a pasar unos días con él en Los Ángeles, donde él residía con todo su grupo. En noviembre de 94, en Costa Rica hubo una conferencia muy importante. Él habló de la comunicación telepática. Cuando regresa Jacobo Grinberg a México, su semblante es diferente. Todo nervioso, deprimido, vivía en una tensión a partir de Costa Rica tremenda. Y fue un cambio radical de Jacobo en su comportamiento, en su actitud, en su comunicación conmigo y con el resto de los ponentes, de los conferenciantes. No sé qué pasó. Curiosamente, regresando de Costa Rica, el señor Jacobo Grinberg entra en un estado de shock que es llevado al hospital. El diagnóstico fue estado de pánico con estrés.